Y perfecto, creo que ya estamos. Sí, grabando. Entonces, cuéntame, Víctor Hugo. Primero vamos a hablar un poquito sobre ti, sobre tu experiencia en economía y finanzas. Bueno, fíjate bien, eso es una historia, obviamente todo el mundo tiene su propia visión de sí mismo, ¿no? Entonces, es una historia que empezó hace muchos años en Venezuela desde que yo era un niño. Siempre me gustó la finanza. De hecho, siempre traté de convertirme viendo esos mentores que estaban en el mercado de capitales y como la gente que conoce Venezuela sabe que teníamos un país muy lindo en los años 90, pues obviamente bastante fuerte y desarrollado en ciertas áreas como era el mercado de capitales. De eso, por la inmigración que tuvimos, me llevó a emigrar a Estados Unidos en el año 99 y a reinsertarme en el mercado de capitales americano, que es sumamente diferente, es distinto, más robusto, y se centra más en la estadística, la matemática y en definitiva todo un proceso muchísimo más estructurado en todo esto. Entonces, dentro de esa parte, en finanzas, caí en lo que se llaman inversiones alternativas, que son hedge funds, private equities, venture capitalism y toda el área de manejo de riesgo, que básicamente es una de las áreas más difíciles de manejar. Y entonces en español no había mucha gente, cubrí los mercados latinoamericanos en la parte de trading, de research y de brokerage, que es lo que se hace con las instituciones grandes. Y allí pues me reinventé una vez que terminé mi carrera en Wall Street, dedicándome a marketing y comunicaciones de firmas que necesitaban toda esa exposición para la América Latina y para el mercado interno de los Estados Unidos. Ese básicamente es una trayectoria. Y ya como último, creo que la posición más importante, aparte de ser presidente de varias compañías, es haber sido electo en el año 2011 el primer presidente de la Asociación de Hedge Funds de América Latina, que es un orgullo de ser venezolano y obviamente de ser el presidente de todos los capítulos de la región de los países. Básicamente ese es en a nutshell, Muy Víctor. bien, o sea que tú puedes, o sea, estás capacitado para administrar desde las billeteras más grandes hasta las más chiquitas. Bueno, Hoy vamos. Sí, y no, sí, y no- dime. y no solamente eso, fíjate, yo creo que hay otra cosa también importante. Una de las cosas que nos ha dado un poco de conexión con la gente, cuando te refieres exactamente a eso, es cómo realmente tú te ubicas en el tipo de audiencia que requiere que tú de una manera le des una guía. ¿Por qué? Porque sí, aquellas cosas son estadísticas, matemáticas, algoritmos, retrogresiones aritméticas y una cantidad de cosas, pero la realidad es que nuestra vida no es tan complicada, la hacemos complicada precisamente porque como seres humanos no somos una ciencia exacta, sino tenemos una ciencia social y nos enredamos. Pero creo que estas crisis lo que hacen es como el botón de reset y te ponen en perspectiva. Y yo imagino que quien nos está viendo, no sé cómo vayamos a hacer esta entrevista como tú le dices, creo que si ya tú tienes salud, tienes 99% menos de problemas que los que están en una clínica luchando por tener la oportunidad de respirar. Así que la crisis, por muy dura que sea, por mucho desempleo y penuria económica, es una salvación para quien la pueda sobrevivir. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y para quienes están ahorita, porque ¿sabes qué pasa, Víctor? Que los latinos, nuestra audiencia, trabajan muy duro, tienen cuatro, tres, dos hijos aquí o en su país, y tienen toda una familia que depende económicamente de ellos y es muy difícil convencerlos de que se queden en casa. Y con razón, se entiende. Quien no tiene techo, o sea, son factores muy importantes, salud, comida y techo. Y ahorita están prácticamente tratando de variar que si no tienen uno, no tienen el otro, que si trabajan es posible que no tengan la salud y si se quedan en casa con salud, pues no van a tener el sustento de un techo y comida. Entonces, vamos a guiarlos un poquito a quienes tuvieron la oportunidad de recibir estos cheques de 1.200 o quizás para quienes están casados 2.400, cómo deben administrar este dinero que en realidad es muy poco para el tiempo que llevamos ya en cuarentena y el tiempo que nos falta. Mira, una de las cosas fundamentales es, como yo siempre digo, cuando este problema, y no es que uno deba tampoco ser conformista, pero cuando este problema afecta a la sociedad en general, desde el punto de vista psicológico como ser humano, es mucho más fácil de llevar porque la pérdida de facturación o de ingresos que tú tienes la tiene tu vecino y si no la tiene todavía, producto de que probablemente mantiene su trabajo, la reestructuración de la economía es muy fuerte, entonces tendemos a como seres humanos a arroparnos en decir el problema es colectivo, que es una realidad. El presidente Trump
al haber llamado una emergencia nacional, reconoce que estamos en un estado, entre comillas, de guerra. Entonces, tú tienes que básicamente basar las decisiones económicas que tú puedas tener en esos parámetros. Si tú estás en una guerra, hipotéticamente hablando, pero que realmente es lo que nosotros vivimos en esta pandemia, tú tienes que cubrir tus necesidades básicas y como tú lo has venido diciendo, es salud y significa que yo tengo que comer y que tengo que tener medicina si es que requiero algún tipo de medicamento y pasa a un lugar secundario lo superfluo, pero indudablemente el techo, el hogar es uno de los gastos fundamentales. Ahora bien, la comida es lo principal que tú tienes que salvaguardar con el cheque, porque tú puedes perfectamente renegociar con alguno de los landlords o quien te cobra la renta o con el banco la manera en cómo tú pagas esa renta o hipoteca. Lo que tú no puedes renegociar es con tu mente el hambre. El hambre es algo que no puedes renegociar. Entonces, como tú dices, la lógica que te dice, bueno, de ese dinero que te llegó, tú tienes que tener lo máximo posible para esa necesidad que tienes de ir al mercado a comprar esa comida. Después, ¿qué es lo segundo, Bexi, para quienes nos oyen? Las medicinas, porque tienes que tener un apartado para esas medicinas que también forman parte de algo vital y fundamental. Luego de que tú tengas esos dos casos, la recomendación que hacemos muchos es negocia y no te quedes ilíquido por pagar una renta, porque también en esta economía de guerra todos saben por lo que tú estás pasando. Entonces, esa persona que te está cobrando la renta probablemente puede renegociar con el banco la hipoteca que tiene para no pagarla y tratar de ayudarte. Y la otra ventaja que tenemos desde el punto de vista de los gobiernos municipales, estatales y federales es que el enforcement, que sería la aplicación de las reglas para sacar gente de sus casas o en la corte hacer lo que se llama foreclosure, está paralizado porque ningún juez va a hacer que una familia lo haga y mucho menos a una minoría como la latina. Creo que la buena noticia es que lo peor de esta crisis está sacando lo mejor del capitalismo porque Corporate America, y en este caso Corporate New England, donde entra Boston como la ciudad principal en New England, va a ayudar a sus premisas, es decir, a los latinos de Massachusetts, los latinos de todo el estado de New Hampshire, los latinos de los demás estados de New England. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tú garantizas de que no haya miseria, porque está dentro de lo que se llama tu mejor interés, porque como tú no tienes miseria alrededor, que es que estas minorías no están en la indigencia, tú garantizas seguridad. Entonces eso es fundamental de sentirse como latino privilegiado de que estás en un estado como estos estados del norte, donde a raíz de la riqueza, y esto es sencillamente de sentido común, a raíz de la riqueza que hay, tiende a haber mucha filantropía y, como tú dices, ayuda. Entonces, en conclusión, guardas tu cheque para alimentación, guardas tu cheque para medicina y después reevalúas tus otros gastos, donde incluye el gasto del costo del carro, el gasto del seguro, cuáles seguros debo pagar, porque debo tener seguros de salud, cómo renegocio mi renta, hasta que yo tengo que salir a la calle a ver si yo todavía sigo teniendo trabajo y lamentablemente o afortunadamente me adapto a mi nueva realidad financiera. Ese Bien. creo que es el consejo. Sí, sí, está perfecto. Son los tres puntos perfectos. Solo me queda uno por preguntarte de esos puntos, las tarjetas de crédito. Quizás quienes ya, o sea, la pregunta va para dos audiencias. Quienes todavía tienen esas necesidades básicas, esos tres puntos de los que hablamos, y las tarjetas de crédito yo creo que quedarían en un cuarto lugar. Y para quienes ya tienen estas tres partes cubiertas, todavía tienen algún tipo de ingreso o de ahorros, y quizás ahora están tentadas a utilizar esos $1,200 para pagar sus tarjetas de crédito. Entonces, volvemos otra vez al tema para que cuando todo esto lo acomodes, lo puedas explicar de esta manera. Tienes que internalizar estas personas que están viendo el noticiero de Telemundo y este excelente reportaje que está llevando Betsy Badel, que estamos en un periodo de guerra. ¿Y qué significa eso? Si estás en un periodo de guerra, te comportas como en un periodo de guerra. ¿Qué pasa con los gastos que no son esenciales? Los renegocios.
Pero uno de los temores que tenemos en este país, todos los que vivimos en este país, es cómo nos afecta adversamente en nuestro score o, o nuestra tabla de crédito. Porque ese es un miedo que tenemos. Oye, si yo no pago mis tarjetas y me pongo tarde, me baja mi nivel de crédito y entonces en el futuro me va a afectar. La buena noticia es que los legisladores en el Congreso están introduciendo leyes donde en el periodo de esta estructural crisis no se reporte el crédito. Es como que si te quitaran esa parte. ¿Por qué? Porque es algo que es involuntario. Como si tú pierdes todo tu dinero, producto de que te están diciendo, quédate en tu casa, cierra, no trabajes como periodista, se acabó, está cerrada allí. Tú entonces vas a seguir cumpliendo con tus compromisos que no son esenciales. Déjame decirte también otra cosa para que la puedas editar y poner. Es que las tarjetas de crédito, cuando te prestan dinero, saben que son una deuda no asegurada, lo que se llama un non-secured debt. Eso quiere decir que ellos te cobran una tasa de interés alta porque están ya tomando en cuenta de que si sucede algo, tú no les vas a pagar. Y les pagas porque te da miedo tu historial de crédito. Pero si entonces vas a tener un break, un lugar donde respiras, tienes que renegociar. Y las tarjetas de crédito lo saben. Inclusive teniendo el cheque, tienes que renegociar, agarrar el teléfono y decir, mira, yo por 90 días no te puedo pagar. ¿Por qué? Porque no tengo ingresos y lo poco que estoy teniendo no lo puedo destinar allí porque no me puedo quedar sin comida, medicinas y en todo caso techo. Entonces, yo no me preocuparía, yo quisiera ser muy responsable en decirle a los televidentes, yo no me preocuparía por las tarjetas de crédito. ¿Por qué? La economía tiene que empezar a abrirse poco a poco, como va a ser, probablemente anunciada el día de hoy, 16 de abril, cuándo sería, y tú tienes que ir tomándolo paso a paso y no tener vergüenza, ni pena, ni miedo en renegociar todo lo que no es esencial. Repito, todo. Entonces, cada ser humano sabe qué es esencial y todo lo demás, Víctor, todo lo que no es esencial, lo renegocias. Yo creo que eso es lo más importante dejar claro a la audiencia. Muy bien, yo creo que es un consejo muy, pero muy valioso. La verdad es que es un punto bien claro, muy, muy directo lo que te quería plantear. Podría conversar mucho más, pero creo que me dijiste exactamente todo lo que necesitaba. No sé si hay algo más que quieras decir antes de terminar la entrevista. Bueno, sí, a mí me gustaría que cuando la editaras con tu equipo, te hicieras eco del llamado que quiero hacerle a la gente, que es el siguiente. Lo más preocupante, luego de que pasemos esta crisis de lo que se llama estar encerrados en casa y empecemos a salir a la calle, es prestarle una cantidad enorme de atención a la salud mental, porque hemos estado expuestos a un trauma y como somos seres humanos, los traumas, valga la redundancia, nos traumatizan y nos generan desde angustia hasta ataques de pánico. Esa es la regla normal. Entonces, sí, me gustaría que aunque me estás entrevistando en la parte económica lo dijeras porque estoy abocado, y esto empieza en el mes de mayo, que es el mes de la salud mental, a que la cuidemos. Porque en tiempos de depresión económica, la depresión mental puede causar suicidios. Y cuando tú entiendes que esta situación no es tu culpa, fundamentalmente no es tu culpa como ser humano, entonces tienes que aprender a controlar tu mente para que no te traicione la angustia y la ansiedad y caigas en una depresión o en una crisis de ansiedad generalizada. Eso es fundamental. Eso es más fuerte que la parte económica. Y para terminar, lo que siempre digo, cuando te sientas muy triste, Bexi, el equipo de Telemundo, alguno de los televidentes que nos está viendo, cualquier persona que conozca, y estés muy destruido porque perdiste facturación, porque se te acabaron tus ahorros, porque se te destruyó tu negocio, porque realmente no tienes cómo comer, te invito a que vayas a alguno de los hospitales de tu preferencia y te pases por la parte donde está la unidad de cuidados intensivos y te des cuenta que hay una persona que está todavía peor que tú, que es quien está luchando en un respirador, en una coma inducida para poder salir adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona que está allí te cambiaría sus problemas por la oportunidad que tienes tú en la vida de volver a reinventarte. Entonces tienes que tenerlo todo en perspectiva. Y mira, Bexi, me encantaría que pudieses ponerle la mayor de digamos, experiencia que tienes en editarlo para que puedan concluirse todas estas ideas porque son fundamentales, tanto la económica como esa pequeña broma que hago yo con lo de la clínica, porque es real, como la de la salud mental. ¿Por qué? Porque la gente que cree que estamos en un solo componente está errada. Esto todo está ligado a la salud mental, a la parte económica y a la salud
definitivamente corporal y física. O sea, son 3 componentes en uno. Y eso yo creo que es lo que hace la diferencia en decir a la gente que hay que prestarle atención a todos estos procesos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en la parte de la salud mental, uniéndolo un poco también con la parte económica, es que esto puede tomar mucho tiempo, porque me imagino que ese trauma también afectará a las personas que les dé ahora nervio ir, por ejemplo, a un centro comercial a gastar, las personas que les dé ahora nervio ir a un restaurante a comer. Eso afecta el bolsillo de los comerciantes y también va a afectar de manera retrospectiva, o sea, de manera como en un círculo, ¿no? También afecta a los trabajadores que entonces no consiguen trabajo y bueno, es todo un círculo. Así que por eso es importante cuidar de la salud mental para que podamos regresar de manera saludable a nuestra rutina y yo creo que espero que como un 2.0, Bueno, mira, una versión actualizada y mejorada. y hay otra cosa que yo me acordaba en estos días, Bexi, que no sé si vale la pena también que menciones. Mira, en la crisis del año 1917 y 1918, ni Bexi ni Víctor estaban vivos, ni ninguno de los equipos, no habíamos nacido, y no supimos cómo fue. Pero dentro de, siendo totalmente abstractos y pragmáticos, dentro de nuestros genes, hay sangre de gente que sobrevivió a esa crisis. Y esa crisis fue sobrevivida por nuestros antepasados. O sea, alguien de nuestra familia sobrevivió a esa crisis. Entonces, es importante señalar que tienes que empezar a dejar un legado de que sobreviviste a la pandemia del 2020 y no ver tal a corto plazo cómo compro los juguetes del Niño Jesús o de Santa Claus del 2020. Eso no es lo relevante. Lo relevante es cómo sobrevivo, me reinvento, entiendo que la vida funciona así, que no es justa y que yo debo perfectamente tener la habilidad para no tenerle miedo y salir adelante. Eso es fundamental. Te agradezco mucho el trabajo que estás haciendo, Bexi, primero porque eso queda en cámara eres, para ti, pero eres venezolana, cosa que me enorgullece porque, como te lo dije, los venezolanos hacemos un gran trabajo. Quisiera que le extendieras eso a todo el equipo, en especial, obviamente, a Ciro y a Mercedes. Pero indudablemente muy orgulloso de que los venezolanos estén dejando, no solamente en Boston, sino en todos los países a donde van y en todas las profesiones. Y en segundo lugar, muy, muy contento porque el equipo de Telemundo está haciendo un excelente trabajo abocado a la comunidad latina y que tenemos esa camaradería donde nos comunicamos entre medios, así que estoy a la orden para cualquier cosa. Y indudablemente que yo me imagino que seguiremos teniendo noticias en conjunto. Y ya, si no soy yo, Bexi, cualquier persona a la que te pueda referir, porque tienes que cambiar las caras, yo lo llamo y te digo, Bexi, aquí tienes a esa persona que estabas buscando para que tengas expertos en diferentes áreas. ¿Ok? Gracias, Víctor. No te vayas, voy a detener la grabación primero. Voy a parar por aquí. Está por